En Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán. Son las 9:21. Este tema que suena, que conocen ustedes seguro, lo elige nuestro personaje del día, que es la directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, se llama Peregrina Quintela, y nos va a contar qué aspecto desconocemos todos o en qué podemos pues mirar para otro lado cuando hablamos de matemática industrial, cuando es algo que se está aplicando tanto que ya verán ustedes cómo se sorprenden. Lo primero que vamos a hacer es conocerla a ella un poquito más. Nos vamos hasta la redacción con Antía Díaz. En una semana los estudiantes gallegos se enfrentarán a la selectividad y puede que algunos estén pensando en estudiar matemáticas, sea por pasión por los números, sea porque los expertos están empeñados en recordarnos que esta es la profesión del futuro. Nuestra invitada asegura que no ha sido fácil trasladar a la sociedad que las matemáticas son visibles, reales y que no solo sirven para dedicarse a la docencia, y que lograr que hoy los titulados en matemáticas sean demandados, apreciados y valorados por las empresas se debe a un esfuerzo importante de mucha gente, del suyo también, por cierto. Viguesa, de 1960, recuerda que siempre le gustaron las ciencias y tras quedar finalista en la Olimpiada Matemática le ofrecieron una beca para estudiar esta carrera, aunque como también le gustaba la física simultaneó este primer ciclo con matemáticas. Hoy es catedrática de matemática aplicada en Santiago, directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, presidenta de la Red Española Matemática e Industria y tesorera de su versión europea, entidades estas que trabajan todas ellas precisamente para impulsar la transferencia del conocimiento matemático a la sociedad. Asegura que en esta sociedad se transmite precisamente que las ciencias son difíciles y que acabamos siendo más tolerantes con un suspenso en matemáticas que con uno en literatura, por ejemplo, como si no importase decir que uno de matemáticas no entiende ni media décima. Casada con un ferrolano, es madre de 2 hijos y reconoce que conciliar no fue fácil porque en Santiago ninguno de los dos tenía familia, pero asegura que ella siempre quiso tener hijos y criarlos cerca. Reconoce que tal vez esto ralentizó su carrera, pero asegura que no fue determinante para ella. Por sus hijos, entre otras cosas, descubrió que le gustaban los balones y el fútbol. De hecho, se define como culé. Reflexiona sobre estereotipos que llegan incluso del juego. A ella nunca le regalaron una pelota de niña y cuando decidió regalar a sus hijos una cocinita, hubo quien lo cuestionó. Ella lo hizo y asegura que jugaron muchísimo con ella. En el año 2016 recibió el premio María Bonenburger. Asegura que es un premio que sirve de referencia para que otras mujeres vean que este es un camino factible, que todavía hay problemas de desigualdad, pero asegura que se ha avanzado muchísimo también. Y cuando no se dedica a las matemáticas, ¿qué hace Peregrina Quintela? Pues le gusta salir al aire libre. De hecho, practica senderismo con el grupo que hay en la Universidad de Santiago, pasear, ir al cine, viajar con la familia. Asegura que le encanta organizar los viajes, sobre todo cuando van sus hijos, y también cocinar, cuidar las plantas, escuchar música o leer un libro, porque asegura que si algo no puede hacer es estar parada. Pues ahora con nosotros en directo en Voces de Galicia tenemos justamente a Peregrina Quintela. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bonita música la que elige para compartir con los oyentes, Peregrina. La verdad es que para mí es un placer escucharla también. Es una buena forma de empezar el día y de entender un poco más su trabajo, porque yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad sí de anunciar cosas, pero de conocer los entresijos de un instituto de estas características, supongo que no es habitual, ¿no? Efectivamente, desde el público general es difícil, ¿no? Pues vislumbrar a qué nos dedicamos. Pero bueno, si uno observa la historia pasada, realmente las matemáticas siempre han estado ahí. De una manera u otra han permitido muchísimos avances. Hay ahora mismo en Santiago una exposición sobre Leonardo da Vinci, y es verdad que era un artista, un ingeniero, pero también un matemático para todos los cálculos que podemos ver en la exposición que llevaron a desarrollar tantos artilugios, ¿no? que se muestra en ella. O sea que realmente las matemáticas siempre han estado ahí. Quizás ahora, yo no sé si están más de moda o se han hecho un poquito más visibles, pero realmente pues yo creo que son importantes porque es difícil tomar decisiones con una cierta garantía de éxito, sobre todo de más éxito con respecto a
a otros competidores que las toman sin utilizar las matemáticas, yo creo que es imprescindible el incorporar el conocimiento matemático. Pues fíjese usted que le iba a decir que ahora son más visibles porque ustedes saben contar, pero contar además de esta manera que nos va a romper muchos moldes, porque cuando estamos con alguien y dice, no, es matemática o es matemático, parece como que ya pues lo miramos de otra manera, ¿no? Y así con ocasiones de este tipo, pues podemos entender, por ejemplo, cuál es el día a día. Porque estos días estábamos recibiendo un vídeo en el que se habla de los envases de plástico, que hay una campaña para intentar cambiar nuestras compras desde hoy, justamente desde el día 3 hasta el día 9. Está circulando ese vídeo que nos invita a participar en esa campaña contra los envases de la compra diaria, sobre todo. Y vemos que una de las misiones que tienen ustedes es precisamente el contacto con la industria permanentemente, y veíamos el diseño de embalajes para transporte marítimo de piedra. Entonces les creemos ya capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, es que casi todo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, pero efectivamente hemos hecho un proyecto muy interesante para transportar piedras de granito, de nuestro granito de Porriño, a otros países, a otros continentes, para el transporte marítimo y estibarlo bien en los barcos, ¿no? Para que no haya desplazamiento de la carga y eso no conlleve problemas con los oleajes, con las tempestades. Entonces, pues sí, incluso recuerdo otro proyecto donde se ha hecho pues un análisis de los materiales, de los envases justamente que se utilizaban en las viviendas, en los domicilios, y todos los desperdicios que conllevaban, ¿no? Una clasificación de los desperdicios para intentar optimizar el posterior reciclaje o la posterior reutilización de los mismos. Sí. O sea que se puede de alguna manera seguir en contacto con ese tipo de industria también. Sí, efectivamente, porque realmente pongamos por caso una industria que se dedica al reciclado, pues también necesita tener una estimación, pues dependiendo de la etapa del año, del periodo anual. Si estamos en una época de mucho turismo, que a lo mejor consume más embalaje de usar y tirar, etcétera, necesita estimar qué le va a llegar cada día para el reciclado, ¿no? Qué tipo de material le va a llegar y cómo es la mejor forma de proceder para reorganizarlo todo. Y esa es una cuestión en la que las herramientas de predicción estadística pues pueden ser muy útiles, por supuesto. Y con las nuevas tecnologías influyen también, imaginamos que muchísimo, ¿no? Influyen en todo lo que son este tipo de procesos. Ya no hablamos de la matemática, hablamos de la ciencia en general. Uh-huh. Efectivamente, yo creo que sobre todo en los resultados y en la eficiencia de los procesos, ¿no? Justamente esta semana se presenta aquí en la Facultad de Matemáticas un estudio que se ha hecho a nivel español, lo ha impulsado la Red Estratégica de Matemáticas, sobre el impacto de las matemáticas en el Producto Interior Bruto, ¿no? Y uno de las conclusiones de este estudio es que la eficiencia, la productividad hora de un trabajador con un alto conocimiento matemático es un 50% más alto que la media. Es decir, la media está en el entorno de los 31 euros, y la productividad de un trabajador con un alto conocimiento matemático llega a los 47 euros la hora. Entonces, eso nos da un poco una idea de cómo pueden mejorar las empresas, la industria, la sociedad en general, su productividad, su eficacia, su eficiencia, si incorpora un cierto bagaje matemático. Y eso tiene algo que ver con lo que veíamos hace algunos años, ¿no? Que decíamos que éramos permisivos a la hora de que un estudiante nos trajera un suspenso en matemáticas y, por ejemplo, lo disculpábamos menos si ese suspenso era en lengua. Pues yo creo que ahora debemos de entender que las matemáticas forman parte de esa cultura general, de esa cultura básica, y que todos los ciudadanos deberían de ser capaces de tener una cultura matemática que le permita tomar decisiones en su día a día y saber además valorar, ahora que estamos en la etapa de las noticias falsas, de las fake news,
pues valorar un poquito el tipo de ofertas que les hacen, por ejemplo, ¿no? Algo tan en el día a día que nos encontramos. Realmente teníamos apuntado una frase suya, decía que hay que hacer un esfuerzo para que las empresas tomaran conciencia del gran potencial de las matemáticas, algo que muchas desconocen, y que ese es el gran reto que tienen dentro del instituto, con casos prácticos, lenguaje sencillo, es decir, adaptar y proporcionar soluciones a todos los problemas que les pueden plantear por parte de las empresas. ¿Sigue costando trabajo esto, Peregrina? Sigue costando trabajo. Esto es un trabajo de pasito a pasito, pero al final pues yo creo que el boca a boca también funciona, como se suele decir. Entonces, empresas que han tenido buenos resultados animan a otras a participar. De todas formas, desde el instituto pues tenemos vías para que empresas que quizás no tienen experiencia previa en este tipo de colaboraciones pues puedan iniciarse de forma muy sencilla. Tenemos los study groups, por ejemplo, uno de ellos se celebró hace poco en abril, en los que las empresas pues pueden venir, contarnos cuáles son sus problemas y nosotros lo intentamos traducir a un lenguaje matemático y le valoramos, le hacemos un primer diagnóstico de en qué medida las matemáticas pueden ayudarle. Lo que es cierto es que desde el instituto sí que hacemos un esfuerzo, además muy importante, para recorrer ese camino que hay entre el conocimiento matemático que la empresa ya tiene incorporado en su interior y el trabajo necesario para que una vez que el producto, utilizando matemáticas, se consigue, pues pueda ser de nuevo incorporado en el proceso productivo, facilitando el uso por parte de los trabajadores de la empresa. O sea que, digamos que le facilitamos tanto la incorporación del producto en el proceso como la formación de los trabajadores en su uso y, por tanto, en el incorporar ese conocimiento matemático para mejorar el rendimiento. Es un trabajo que en el instituto pues estamos comprometidos con ello, ¿no? O sea, recorrer todo el camino que hay entre la necesidad de la empresa y el incorporar la solución para resolver esa necesidad. Esos casos prácticos que dice que se les pueden también exponer a los empresarios, ¿de qué manera los podemos contar en la radio? Podemos contar alguno. Uno, por ejemplo, que recibió un premio de transferencia de la Real Academia Gallega de Ciencias, es para optimizar una red de suministro de gas. Es un proyecto que se ha hecho, y se sigue trabajando aún en ello, con la empresa Reganosa, para optimizar los puntos de suministro y los puntos de entrada del gas en las conducciones de gas que tenemos en España. No solamente eso, sino que también permite pues analizar los puntos en los que el fluido se almacena, la necesidad de incorporar nuevos saltos de presión para que circule debidamente, intentar optimizarlo para que de alguna forma toda la demanda prevista sea atendida y al mismo tiempo pues analizar los costes y cuáles son las mejores extensiones de la red en el futuro, ¿no? O sea que este sería, por ejemplo, un ejemplo sencillo creo que los ciudadanos lo entienden porque los puntos de suministro están muy diversificados en todo el país, los puntos de entrada del gas también, no solamente corresponden a una única compañía, sino que corresponden a varias y hay un órgano que es una entidad que se dedica a regular quién es la empresa, quién es la entidad que suministra el gas en determinados puntos y para eso es preciso dotarse de mecanismos que te permitan decidir cuál es efectivamente lo más rentable, ¿no? Sí, ese sería un ejemplo, pero podríamos poner algunos más, Y como vamos con la cantidad de cambios que hay, me imagino que todavía más y que efectivamente siempre contamos cuando hablamos de este tema que no hay prácticamente paro cuando alguien decide y como decía nuestra compañera, la semana que viene empieza la selectividad y no sé si es una opción que se contempla mucho en este momento, pero lo cierto es que hay una posibilidad laboral interesantísima, cada vez más interesante, con más sectores abiertos. Es verdad. Hay una demanda muy importante, no solo desde el ámbito de las matemáticas, sino también de lo que se llaman estudiantes con características, con capacidades STEM, de ciencias, tecnología, empresa y matemáticas, que se prevé que de aquí al año 2025 pues tenga un crecimiento del 0,5% anual. O sea que cada año se necesitarán más.
Entonces es muy importante que para que realmente un país sea más competitivo, pues tenga capacidad para tener en esos puestos de trabajo a gente bien preparada. Eso es muy importante porque al final los resultados serán mejores. ¿Qué notas llevaba de pequeña usted, y en la selectividad incluso, Peregrina? Bueno, pues siempre estuve rondando el sobresaliente, la matrícula. Hay que tener excepto en gimnasia, En gimnasia era un desastre, pero bueno. ¿Se puede tener una mentalidad o un cerebro estructurado de una manera distinta para ser matemático o matemática o no? Le estoy contando cosas o preguntando cosas de las que llevamos escuchando toda la vida relacionado con su trabajo. Bueno, yo creo que lo que se necesita es que te gusten, como en todo en la vida, ¿no? Todo trabajo para desarrollarlo de forma eficiente y hacerlo con gusto es preciso ponerle pasión, eso desde luego. Pero después es verdad que los que estudiamos matemáticas, pues en el día a día de la carrera, en las distintas asignaturas que vas cursando, pues te ayudan a estructurar la mente de otra forma. De manera que cuando te enfrentas a un problema quizás lo haces de forma un poquito distinta como lo hacen pues personas que proceden de otros ámbitos, incluso de otros ámbitos científicos. Yo recuerdo en una visita que tuvimos de una empresa aquí en el centro, que tuvimos una reunión, estábamos varios directivos de la empresa y estábamos varios matemáticos, y claro, nosotros para entender el proceso que nos estaba contando no hacíamos más que hacerle preguntas, ¿no? Y cuando terminó la reunión dijo, bueno, yo ahora entiendo en qué está trabajando mi hermano. Y nos quedamos así todos un poco sorprendidos. Dices que mi hermano es matemático, está trabajando en Estados Unidos en una empresa y lo único que tiene que hacer es ir a las reuniones y entender lo que allí se dice. Y mientras él no queda convencido de que aquello puede funcionar, no va hacia adelante, ¿no? Y es por eso, porque nos cuestionamos todo quizás de una forma un poco distinta. Uh-huh. Es interesante todo esto. En la parte más personal le vamos a preguntar, fíjese, ¿cuándo aprendió a multiplicar sin utilizar los dedos? No lo recuerdo. Yo creo que me enseñaron mis padres antes de ir al cole. ¿Es tan malo utilizar los dedos para contar y para hacer números? No sabría decirlo, la verdad. Yo creo que es mejor algo de memorización, sobre todo al principio, a pesar de que ahora está bastante denostada. Creo que algo de memorización es necesaria. Todo depende de la edad. Para un pequeñajo que lo hace en las primeras veces, yo creo que está bien que lo haga, ¿no? Pero si eso es recurrente y se convierte en un hábito, pues creo que ya no debe ser tan bueno. ¿Se pueden utilizar las matemáticas en la cocina? Y de hecho se utilizan. Sí. Se utilizan mucho. Se utiliza mucho, sí. Y además si compramos, efectivamente, yo que viajo bastante y me encanta la cocina, pues tengo libros así de distintos países y cada uno tiene unas unidades de medida distintas, entonces siempre tienes que ir al índice para ver qué es lo que significa cada cosa y cómo después poder utilizar pues otros aparatos que tenemos en casa con aquellas recetas, ¿no? Es verdad que sí que alguna cosa se necesita, pero yo creo que en la cocina sobre todo imaginación y gusto, porque muchas veces, ¿no?, uno está cocinando, a mí por lo menos me sucede que tengo que imaginarme cómo me va a saber aquella combinación antes de ponerle determinado ingrediente, ¿no? Al decir, esto me parece que no me va a combinar muy bien o esto creo que va a quedar perfecto. O sea, no sé si es tanto matemáticas como imaginación y gusto. Cuando, por ejemplo, también nos levantamos por la mañana, yo creo que es como la política. Dicen que todo en nuestra vida es política o tiene que ver con la política, también todo tiene que ver con la matemática, ¿no? Para unos más que para otros. ¿Cuál es el número de la suerte, Peregrina? No lo sabría decir. Quizás el 13, no le tengo miedo. ¿Pero por qué tenemos tantas cosas asociadas a la numerología, que tiene esto todo de mágico? Martes 13, viernes 13... Pues no lo sé. Quizás porque la sociedad necesita de alguna forma tener referentes en lo positivo y en lo negativo que nos permitan sobrellevar algunas inquietudes. Por ejemplo, si hablamos de los niños que ahora mismo pues están yendo al colegio, que están contando a través de los juegos
encuentran ahí seguramente una vocación. Es divertido, se puede llegar a disfrutar haciendo todo esto, todos estos números que al final van a acabar marcando pues una trayectoria como la suya. ¿Se divertía usted? Sí, la verdad es que a mí me gustaba estudiar en general. Y los niños hoy en día yo creo que efectivamente se han articulado modos en los cuales puede aprender no solo matemáticas, sino también otras disciplinas de forma más agradable, de forma más atractiva. Incluso en el ámbito de las matemáticas, pues hay una iniciativa a nivel estatal que es el programa STALMAT, en la que algunos chicos entre 9 y 13 años pues tienen la opción de venir a la facultad y aprender de forma divertida cosas que de hecho después no se estudian en la facultad ni se estudian en el cole. O sea que efectivamente yo creo que ahora hay metodologías, incluso las sociedades de matemáticas de educación secundaria, pues están haciendo un esfuerzo muy importante para hacer juegos, para hacer algunas olimpiadas ya incluso a nivel más en los cursos más bajos, que hacen que aquello sea más atractivo, ¿no? Que no sea, ya no es como antes donde la letra con sangre entra, ¿no? Que se decía. Ahora yo creo que intentamos hacerlo más amable, pero no hay que olvidar que al final el conocimiento es sacrificio. Es un sacrificio que es imprescindible transmitirle a los estudiantes. Yo creo que no le hacemos ningún bien a nuestros jóvenes cuando les intentamos evitar el sufrimiento que conlleva los estudios, y esto ya desde pequeños, en los cuales pues parece que si los padres no estudian con los chicos para hacer los deberes, pues pueden ser unos malos padres. Yo me cuestiono el contrario. Si a un joven no le permites que se enfrente poco a poco, peldaño a peldaño, a los desafíos del día a día, y le impides esa sensación de felicidad que consigues cuando superas cada uno de los hitos, y no me creo que cuando los profesores ponen problemas deberes en clase para llevárselos a casa, pues sean tan difíciles que los estudiantes no sean capaces de superarlos, pues como decía, cuando le eliminamos esa satisfacción, yo creo que de alguna forma les estamos evitando que en el futuro sean capaces de enfrentarse a retos más grandes, ¿no? Y está claro que cada vez los retos son mayores, es decir, que cuando se tengan que enfrentar solos va a ser un reto del 0 al 100, porque no se les han dado los pasos intermedios. Por tanto, debemos de ser conscientes que el conocimiento requiere una tasa de sufrimiento imprescindible para tener después la satisfacción de haberlo alcanzado. Bueno, esta semana es una semana muy destacada porque tiene lugar la Jornada de las Matemáticas. Vector estratégico de proceso económico va a ser el viernes día 7 en la propia facultad, y se van a presentar los resultados de un estudio, el impacto económico de la investigación y tecnología matemáticas en España. Las profesiones con alta intensidad matemática aportan a la sociedad y a la economía española lo mismo que el sector turístico. Es una de las cosas que se va a comentar, y también que las matemáticas añaden precisión en el diseño de productos como vehículos, logran mejorar la eficiencia en los vuelos, en el consumo de combustible, emisiones, tiempos de vuelo, retrasos, y también se van a presentar esos casos prácticos, como decíamos, demostrando que ha sido una herramienta clave de innovación en la industria. Así que esta semana tenemos que estar muy atentos a todo lo que se comente, porque es que además Galicia es un referente, parece ser, en matemática industrial. Sí, tenemos el orgullo de que hace más de 30 años que hemos empezado por este camino, no es una moda ahora, y realmente pues en los estudios a nivel nacional e internacional sobre el impacto de la transferencia, Galicia es un referente, es verdad. Y efectivamente el viernes se presenta este estudio. En este estudio pues vamos a ver que los resultados son esperanzadores, no son malos. En España las profesiones con una alta intensidad matemática, si contamos los empleos directos e indirectos, pues estamos en el entorno del 20%, y aportamos al PIB, como bien decías, más del 25%. Eso significa que estamos al mismo nivel que el turismo. Bueno, me gustaría aclarar aquí que estamos hablando de profesiones con alta intensidad matemática, es decir, no solo
profesiones de matemáticos, todas las profesiones procedentes de la ingeniería, la física, la química, con una alta intensidad matemática. Por tanto, como decía al principio, la productividad de estos profesionales es un 50% superior a la productividad de profesionales con una intensidad matemática más baja, y yo creo que esto tiene que ser una llamada de atención a nuestras instituciones para que realmente la inversión en I+D pues de alguna forma se refuerce, porque eso es una garantía de futuro. Es verdad que llevamos escuchando desde hace algunos años que la inversión en I+D pues se iba a mejorar, que iba a crecer, que hay una apuesta por el empleo tecnológico, y las instituciones están haciendo un cierto esfuerzo. Aún así, yo creo que este esfuerzo es limitado. Si nosotros nos comparamos con países de nuestro entorno, en Europa la media de inversión en I+D está en el 2,1%, en España en el 1,2% y en Galicia solamente en el 0,89%. Y eso nos debe hacer pensar si queremos una sociedad en la cual pues no seamos solo consumidores de tecnología, sino que también seamos productores de tecnología para hacernos más competitivos, pues tenemos que invertir algo más en I+D. Bueno, pues es un buen proyecto, es una buena reflexión y una buena indicación de cómo tiene que ir el futuro con nuestro personaje del día de hoy, Peregrina. Cerramos con Roberto Carlos. Sí. Elegía para abrir un tema y para cerrar esta canción de Roberto Carlos, que además es el progreso y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Efectivamente, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es una canción que ya tiene muchos años, pero realmente si hoy es el día del reciclaje de envases, pues me parece que es muy importante este tema. Viene muy al día, no lo sabía que iba a estar dedicado a esto, pero creo que es una reflexión para que todos nos hagamos y pongamos nuestro granito de arena. Es verdad que quizás lo que hagamos cada uno por nosotros solos no será determinante, pero todos juntos sí podemos. Pues con Roberto Carlos cerramos el tema del día de hoy con nuestro personaje del día. Muchas gracias. Tiene una semana además en la que se va a hablar mucho de este tema. Peregrina Quintela, directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Eva. Buenos días. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.